Tenemos la carta del 8 de bastos. Y en la base de la baraja nos queda la carta, fíjate, el arcano que te representa. Tenemos la carta de la estrella, una carta súper bonita, una carta súper positiva. Tenemos la carta del 8 de laureles y tenemos la carta de el mundo. Definitivamente tienes una lectura muy entrañable y una lectura súper bonita. Siento que en estos días incluso algunos de vosotros vais a estar recibiendo noticias, llamadas que pueden venir de seres queridos, de amigos que hace mucho tiempo no sabes de ellos, de familia. Veo que se pueden estar dando incluso como desplazamientos, como reencuentros entre tú y personas de tu pasado, personas que hace muchísimo tiempo que a lo mejor tú no ves. Entre ellas, como bien te he dicho, pudiéramos estar hablando perfectamente de familiares. Las cartas nos hablan de movimientos, de cerrar etapas y de próximos cambios que vas a estar manifestando en tu realidad. Definitivamente estamos viendo que aquí hay un deseo. ¿Por qué? Aquí hay un deseo que se cumple para ti porque ha habido mucho trabajo. Es como si tú te hubieras empeñado mucho en aprender esa tarea en concreto, en aprender o en perfeccionar algo en tu trabajo, o a lo mejor has trabajado duro para, para a lo mejor llevar a cabo un proyecto. Yo veo que aquí es como que ha habido un esfuerzo importante, un esfuerzo muy grande por tu parte. Has estado trabajando minuciosamente y has mirado incluso como todos aquellos pequeños detalles, y eso es definitivamente lo que próximamente para muchos de vosotros van a estar valorando, y de ahí que llega pues a lo mejor para algunos una felicitación laboral. Puede ser incluso que te estén dando más responsabilidad, puede ser que te estén dando más trabajo, más horas, puede ser que incluso es como que te estén ascendiendo. Pero lo que estamos viendo aquí es que tu trabajo, todo aquello que tú has venido haciendo y que lo has hecho de manera minuciosa e involucrándote muchísimo, va a tener una importante recompensa que para ti va a ser motivo pues de muchísima alegría, e incluso pudiéramos estar viendo de celebración para algunos de vosotros. Fíjate que pudieran también estar en estos próximos días ofreciéndote algo muy bueno. En el caso, por ejemplo, de que tú hayas estado buscando trabajo, una alternativa a lo que tú ya tienes, quizá quieres dejar lo que tienes en este momento porque es algo que ya no te gusta o ya no te llena. Y en ese caso es muy probable que te estén llamando de una nueva oportunidad laboral. Eso va a ocasionar también que tú tengas que tomar decisiones importantes y que tengas que hacer cambios, puede que radicales, en tu vida. Cuando yo te digo radicales, tenemos la carta del mundo y tenemos la carta del 8 de bastos. Podríamos estar hablando perfectamente pues de que te tengas que mudar a otra parte. Puede ser que también tú decidas irte a vivir a otra parte. Lo que sí que estamos viendo es que muchos de vosotros habéis estado buscando un cambio. De hecho, aquí estamos viendo la carta del trabajo, aquí estamos viendo la carta del aprendizaje, aquí estamos viendo la carta de el involucrarte, el hacer las cosas al 100%, dar lo mejor de ti. Muchos de vosotros desde hace un tiempo ya venís buscando ese cambio. Y definitivamente las cosas próximamente se van a estar dando para ti. Fíjate que te dicen también que en el caso de que tú quieras empezar a trabajar algo que está relacionado con las redes sociales o quieras expandirte en lo que son las redes sociales,
es muy probable que vayas a tener muy buena aceptación. Cuando vemos la carta de la estrella nos habla también de... fíjate que tenemos la carta de la estrella y la carta del mundo. Es como si estas dos cartas te conectaran totalmente con el resto del mundo, ¿verdad? Y esto nos estaría hablando pues que hay una motivación, una ilusión en muchos de vosotros en querer iniciar algún tipo de proyecto que tiene que ver con las redes sociales, ya sea divulgar algún tipo de información, hacer un podcast, abrirte, yo qué sé, un canal, lo que sea, un canal de YouTube, te iba a decir. Sea lo que sea, fíjate que esta carta nos habla de expansión. Probablemente todo aquello que tú vayas a hacer, empieces un poco al principio como no creyéndotelo demasiado o llegando incluso a subestimarte un poquito, pero te vas a dar cuenta que con el pasar de las semanas es como que se te va a dar muy bien el divulgar, el hacer, el vender, el ofrecer, lo que sea que tú tienes pensado iniciar. Nos hablan de sueños bonitos que vas a tener estos días y puede ser que a través de los sueños tengas algún tipo de información importante y reveladora para ti. Sobre todo, fíjate que te están diciendo que en estos días estés muy atento o muy atenta a aquellos números que vas a estar viendo en tu día a día, que sobre todo se van a estar repitiendo de 3 en 3. Por ejemplo, 222, 888. Si tú me dices a mí, bueno, Keila, entonces yo esto, ¿cómo sé el significado de esta numeración? Google lo canta todo. Al final, si tú te metes en internet, si te metes en Google y pones el significado del 888 en lo espiritual, te va a decir perfectamente de qué es lo que es, qué mensaje tienes que escuchar y qué es probablemente pues aquello que tengas que hacer. En el caso de que hayas estado haciendo alguna compra recientemente que ves que llega con algo de retraso y eso te tiene un poco inquieto o inquieta, te tiene un poco nervioso porque a lo mejor es algún material que tú necesitas, te dicen las cartas que no te preocupes porque en estos días, 2, 3 días, ese pedido ya lo tendrás en tu casa. Bien. Vamos a ver, nos hablan, como te he dicho, de viajes, nos hablan de desplazamientos. Fíjate que tenemos también la carta de la muerte. Yo te estaba hablando desde el inicio, de cambios, de nuevas oportunidades, de nuevas etapas, ya no solamente en varios aspectos de tu vida, sino también a nivel personal. Siento que muchos de vosotros os habéis transformado a raíz de una situación bastante complicada que probablemente habéis vivido. Fíjate que podríamos estar viendo que es como si hubieras renacido como ese ave fénix. Estás en un momento de total expansión en el que incluso me dicen puedes llegar a pasar desapercibido o desapercibida en este momento y eso a ti te va a llevar al triunfo. Fíjate que de alguna manera también te dicen que en estos días, sobre todo, no le estés contando absolutamente nada a nadie. ¿Por qué? Porque vas a recibir buenas noticias que tienen muchísimo que ver con tu situación laboral, con tu situación económica, puede ser. Y sobre todo te dicen, no te dejes llevar por el impulso y se lo estés comentando a personas de tu entorno. Sabes que todo el mundo no tiene las mismas buenas intenciones y eso puede llegar a que no que estropeen esa llegada de las bendiciones como podemos ver otras veces, pero sí como personas que pueden llegar a quitarte ideas de tu cabeza, porque también nos dicen que vas a estar en un momento, como bien estábamos hablando de expansión, en el que vas a sentir que las ideas, la creatividad va a fluir muy mucho por tu mente y probablemente incluso tengas ganas o te motives o
Es como que reserves una idea que vas a tener próximamente para, ¿por qué no?, iniciarla un poco más adelante. Te dicen las cartas que sobre todo seas prudente con el entorno que tienes, porque no todo el mundo tiene buena fe, no todo el mundo tiene buenas intenciones, no todo el mundo te quiere bien. Evidentemente estamos viendo pues que hay muchas personas a las que tú le importas mucho, personas que te quieren mucho, pero evidentemente no todo el mundo tiene las mismas intenciones. No tengas ningún tipo de duda de que aquí hay algo que está por llegar a tu vida, algo que se va a manifestar próximamente, que para ti es muy importante porque, como bien te he dicho, lo has trabajado de manera muy insistente y eso a ti te va a llevar a verte en una posición de bienestar, en una posición de prosperidad, en una posición de abundancia, algo que al final pues tú has deseado o quieres desde hace muchísimo tiempo, que para eso estamos viendo, estás trabajando arduamente. Vamos a ver entonces, mi querido Acuario. Vamos a ver, mi querido Acuario. Acuario son un ascendente Venus. Acuario son una ascendente Venus. ¿Qué es lo que llega para ti en el amor? Puede ser que próximamente también estés celebrando con la llegada de esa noticia, la llegada de esa oportunidad, que estés celebrando con alguien de tu entorno. Puede ser que próximamente también empieces a planear alguna salida de fin de semana, algunas vacaciones, incluso pudiera ser, en el caso de que te lo puedas permitir, si tienes familia que vive lejos, y pagarle a tu familia un billete para que sean ellos los que vengan a verte a ti. O alguna persona que vive lejos. Tenemos la carta de 3 de espadas. Y tenemos la carta del mago. Fíjate que aquí hubo alguien que actuó de manera creyendo que iba a estar por encima de ti. Vemos una persona que creyó que por siempre iba a tener el control de la situación. Estamos viendo a alguien muy astuto, muy astuta, una persona manipuladora, una persona mentirosa, alguien que tenía como la capacidad de moverlo absolutamente todo, incluso verbalmente hablando, a su antojo. Y eso a ti, pues, definitivamente te tenía como, yo te diría incluso como hipnotizada. Esta persona es como si a ti durante muchísimo tiempo llegó incluso a tenerte como hipnotizado o hipnotizada, ¿verdad? Finalmente yo veo que esta persona terminó traicionándote. Puede ser que en su momento fuera alguien que te llegara a prometer muchas cosas. Y finalmente es como que de la noche a la mañana no llegó a cumplir con nada de lo que te había prometido. Fíjate, quiero que veas la imagen. Si te das cuenta, estamos viendo un mago, pero es que está haciendo como trucos. Esto nos habla de esa habilidad, esto nos habla de esa manipulación, esto nos habla de esas mentiras, ¿verdad? Estamos viendo que esta carta está pues como mal aspectada. Entonces vemos, es como si esta carta nos hubiera salido al revés. Cuando la carta sale mal aspectada es como si hubiera salido al revés. Si te das cuenta, vemos a alguien que está pues haciendo trucos con las cartas, algo así.
¿Y por qué? Porque tenemos también un 3 de espadas y esto nos viene a decir que finalmente, y probablemente para muchos de vosotros, este es algo que ya me lo dejaréis saber en comentarios, es alguien que terminó de la noche a la mañana desapareciendo de vuestra vida, rompiéndoos vuestro corazón. Y tuvisteis que ser muy fuertes y muy valientes, cosa que os costó mucho para poder salir adelante. En ese momento hay ese empoderamiento que esta persona creía que tenía él o ella en su momento, lo tienes tú. Es como que ahora tú eres el dueño o la dueña de absolutamente todo esto. Te diste cuenta de que hiciste demasiados sacrificios por esa persona, de que entregaste demasiado por esta persona y de que era alguien que finalmente no lo merecía. Es como si de todo esto tú hubieras aprendido, pues, de que no todo el mundo, de que no te puedes fiar de todo el mundo y de que no todo el mundo merece, pues, ese tiempo tuyo, esa generosidad, esa entrega por tu parte. Es como que aquí ha habido pues un aprendizaje muy importante. Sin embargo, tenemos un 6 de copas. También te voy a decir que yo percibo muy mucho otra persona más. Una persona que está muy callada, una persona que está muy en silencio. Y yo lo que percibo es que aquí tenemos otra persona que está observándote desde hace muchísimo tiempo. Y es alguien que tú conoces o desde la niñez o desde la juventud. Probablemente aquí hubo una conexión especial, bonita, con alguien en su día hace tiempo que probablemente no llegó a nada. Quizá por obstáculos, quizá porque la vida os llevó por caminos diferentes, quizá porque al final cada uno hizo su vida y veo que aquí hubo como un amor de juventud o un amor de la niñez. Y probablemente sea alguien que próximamente te esté buscando con algún tipo de excusa, como por ejemplo, paso por aquí para saludarte y es alguien que lo va a estar haciendo definitivamente por redes sociales. Además, estamos viendo que tú tienes a esta persona en redes sociales. Bien, esta persona te observa, te sigue, ve todo lo que tú publicas, lo que dejas de publicar, lo que pones, lo que dejas de poner, en el caso evidentemente de que tengas redes sociales. Si no, podríamos estar pues viendo una persona que se va la carta del mundo a comunicar contigo en el caso de que tenga tu teléfono. Pero aquí hay una conexión, el volver a reconectar con una persona de tu pasado. Yo te voy a decir una cosa, pero lo que las cartas nos están diciendo es, ayer podemos estar viendo también una persona que viene de una separación muy dolorosa y que tú has sido siempre como esa estrellita o esa ilusión en la vida de este alguien. Y tú me dirás, bueno, sí que ya sé de quién me estás hablando, pero yo nunca he tenido nada con esta persona. No, pero posiblemente y próximamente se pudiera, siempre y cuando tú quieras, porque esta persona yo sí que la veo dispuesta, pero siempre y cuando tú accedieras y estuvieras de acuerdo, podría haber aquí una reconexión con esta persona con la cual pudieras llegar a iniciar pues una bonita relación sentimental. Vamos a ver entonces, mi querido Acuario, tu color de poder va a ser el blanco, tu número de la suerte el 8. Vamos a ver qué signos hay fuertemente marcados para ti. Tenemos el signo de Aries, a Capricornio, Cáncer, Escorpio, Libra, Sagitario, Virgo y Leo. Vamos a leer qué mensajito tienen tus guías para ti. Y nos dice, tenemos la carta del 8 de bastos.
Y en la base de la baraja nos queda la carta, fíjate, el arcano que te representa. Tenemos la carta de la estrella, una carta súper bonita, una carta súper positiva. Tenemos la carta del 8 de laureles y tenemos la carta de el mundo. Definitivamente tienes una lectura muy entrañable y una lectura súper bonita. Siento que en estos días incluso algunos de vosotros vais a estar recibiendo noticias, llamadas que pueden venir de seres queridos, de amigos que hace mucho tiempo no sabes de ellos, de familia. Veo que se pueden estar dando incluso como desplazamientos, como reencuentros entre tú y personas de tu pasado, personas que hace muchísimo tiempo que a lo mejor tú no ves. Entre ellas, como bien te he dicho, pudiéramos estar hablando perfectamente de familiares. Las cartas nos hablan de movimientos, de cerrar etapas y de próximos cambios que vas a estar manifestando en tu realidad. Definitivamente estamos viendo que aquí hay un deseo. ¿Por qué? Aquí hay un deseo que se cumple para ti porque ha habido mucho trabajo. Es como si tú te hubieras empeñado mucho en aprender esa tarea en concreto, en aprender o en perfeccionar algo en tu trabajo, o a lo mejor has trabajado duro para a lo mejor llevar a cabo un proyecto. Yo veo que aquí es como que ha habido un esfuerzo importante, un esfuerzo muy grande por tu parte. Has estado trabajando minuciosamente y has mirado incluso como todos aquellos pequeños detalles, y eso es definitivamente lo que próximamente para muchos de vosotros van a estar valorando, y de ahí que llega pues a lo mejor para algunos una felicitación laboral. Puede ser incluso que te estén dando más responsabilidad, puede ser que te estén dando más trabajo, más horas, puede ser que incluso es como que te estén ascendiendo. Pero lo que estamos viendo aquí es que tu trabajo, todo aquello que tú has venido haciendo y que lo has hecho de manera minuciosa e involucrándote muchísimo, va a tener una importante recompensa que para ti va a ser motivo pues de muchísima alegría. Incluso pudiéramos estar viendo de celebración para algunos de vosotros. Fíjate que pudieran también estar en estos próximos días ofreciéndote algo muy bueno. En el caso, por ejemplo, de que tú hayas estado buscando trabajo, una alternativa a lo que tú ya tienes, quizá quieres dejar lo que tienes en este momento porque es algo que ya no te gusta o ya no te llena. Y en ese caso es muy probable que te estén llamando de una nueva oportunidad laboral. Eso va a ocasionar también que tú tengas que tomar decisiones importantes y que tengas que hacer cambios, puede que radicales, en tu vida. Cuando yo te digo radicales, tenemos la carta del mundo y tenemos la carta del 8 de bastos. Podríamos estar hablando perfectamente pues de que te tengas que mudar a otra parte. Puede ser que también tú decidas irte a vivir a otra parte. Lo que sí que estamos viendo es que muchos de vosotros habéis estado buscando un cambio. De hecho, aquí estamos viendo la carta del trabajo, aquí estamos viendo la carta del aprendizaje, aquí estamos viendo la carta de el involucrarte, el hacer las cosas al 100%, dar lo mejor de ti. Muchos de vosotros desde hace un tiempo ya venís buscando ese cambio. Y definitivamente las cosas próximamente se van a estar dando para ti. Fíjate que te dicen también que en el caso de que tú quieras empezar a trabajar algo que está relacionado con las redes sociales o quieras expandirte en lo que son las redes sociales, es muy probable que vayas a tener muy buena aceptación.
cuando vemos la carta de la estrella nos habla también de, fíjate que tenemos la carta de la estrella y la carta del mundo. Es como si estas dos cartas te conectaran totalmente con el resto del mundo, ¿verdad? Y esto nos estaría hablando pues que hay una motivación, una ilusión en muchos de vosotros en querer iniciar algún tipo de proyecto que tiene que ver con las redes sociales, ya sea divulgar algún tipo de información, hacer un podcast, abrirte, yo qué sé, un canal, lo que sea, un canal de YouTube, te iba a decir. Sea lo que sea, fíjate que esta carta nos habla de expansión. Probablemente todo aquello que tú vayas a hacer, empieces un poco al principio como no creyéndotelo demasiado o llegando incluso a subestimarte un poquito, pero te vas a dar cuenta que con el pasar de las semanas es como que se te va a dar muy bien el divulgar, el hacer, el vender, el ofrecer, lo que sea que tú tienes pensado iniciar. Nos hablan de sueños bonitos que vas a tener estos días y puede ser que a través de los sueños tengas algún tipo de información importante y reveladora para ti. Sobre todo, fíjate que te están diciendo que en estos días estés muy atento o muy atenta a aquellos números que vas a estar viendo en tu día a día, que sobre todo se van a estar repitiendo de 3 en 3. Por ejemplo, 222, 888. Si tú me dices a mí, bueno, Keila, entonces yo esto, ¿cómo sé el significado de esta numeración? Google lo canta todo. Al final, si tú te metes en internet, si te metes en Google y pones el significado del 888 en lo espiritual, te va a decir perfectamente de qué es lo que es, qué mensaje tienes que escuchar y qué es probablemente pues aquello que tengas que hacer. En el caso de que hayas estado haciendo alguna compra recientemente que ves que llega con algo de retraso y eso te tiene un poco inquieto o inquieta, te tiene un poco nervioso porque a lo mejor es algún material que tú necesitas, te dicen las cartas que no te preocupes porque en estos días, 2, 3 días, ese pedido ya lo tendrás en tu casa. Bien. Vamos a ver, nos hablan, como te he dicho, de viajes, nos hablan de desplazamientos. Fíjate que tenemos también la carta de la muerte. Yo te estaba hablando desde el inicio, de cambios, de nuevas oportunidades, de nuevas etapas, ya no solamente en varios aspectos de tu vida, sino también a nivel personal. Siento que muchos de vosotros os habéis transformado a raíz de una situación bastante complicada que probablemente habéis vivido. Fíjate que podríamos estar viendo que es como si hubieras renacido como ese ave fénix. Estás en un momento de total expansión en el que incluso me dicen puedes llegar a pasar desapercibido o desapercibida en este momento y eso a ti te va a llevar al triunfo. Fíjate que de alguna manera también te dicen que en estos días, sobre todo, no le estés contando absolutamente nada a nadie. ¿Por qué? Porque vas a recibir buenas noticias que tienen muchísimo que ver con tu situación laboral, con tu situación económica puede ser, y sobre todo te dicen no te dejes llevar por el impulso y se lo estés comentando a personas de tu entorno. Sabes que todo el mundo no tiene las mismas buenas intenciones y eso puede llegar a que no que estropeen esa llegada de las bendiciones como podemos ver otras veces, pero sí como personas que pueden llegar a quitarte ideas de tu cabeza, porque también nos dicen que vas a estar en un momento, como bien estábamos hablando de expansión, en el que vas a sentir que las ideas, la creatividad va a fluir muy mucho por tu mente y probablemente incluso tengas ganas o te motives
O es como que reserves una idea que vas a tener próximamente para, ¿por qué no?, iniciarla un poco más adelante. Te dicen las cartas que sobre todo seas prudente con el entorno que tienes, porque no todo el mundo tiene buena fe, no todo el mundo tiene buenas intenciones, no todo el mundo te quiere bien. Evidentemente estamos viendo pues que hay muchas personas a las que tú le importas mucho, personas que te quieren mucho, pero evidentemente no todo el mundo tiene las mismas intenciones. No tengas ningún tipo de duda de que aquí hay algo que está por llegar a tu vida, algo que se va a manifestar próximamente, que para ti es muy importante porque, como bien te he dicho, lo has trabajado de manera muy insistente y eso a ti te va a llevar a verte en una posición de bienestar, en una posición de prosperidad, en una posición de abundancia. Algo que al final, pues, tú has deseado o quieres desde hace muchísimo tiempo, que para eso estamos viendo, estás trabajando arduamente. Vamos a ver entonces, mi querido Acuario. Vamos a ver, mi querido Acuario. Acuario son un ascendente Venus. Acuario son una ascendente Venus. ¿Qué es lo que llega para ti en el amor? Puede ser que próximamente también estés celebrando con la llegada de esa noticia, la llegada de esa oportunidad, que estés celebrando con alguien de tu entorno. Puede ser que próximamente también empieces a planear alguna salida de fin de semana, algunas vacaciones, incluso pudiera ser, en el caso de que te lo puedas permitir, si tienes familia que vive lejos, y pagarle a tu familia un billete para que sean ellos los que vengan a verte a ti. O alguna persona que vive lejos. Tenemos la carta de 3 de espadas. Y tenemos la carta del mago. Fíjate que aquí hubo alguien que actuó de manera creyendo que iba a estar por encima de ti. Vemos una persona que creyó que por siempre iba a tener el control de la situación. Estamos viendo a alguien muy astuto, muy astuta, una persona manipuladora, una persona mentirosa, alguien que tenía como la capacidad de moverlo absolutamente todo, incluso verbalmente hablando, a su antojo. Y eso a ti, pues, definitivamente te tenía como, yo te diría incluso como hipnotizada. Esta persona es como si a ti durante muchísimo tiempo llegó incluso a tenerte como hipnotizado o hipnotizada, ¿verdad? Finalmente yo veo que esta persona terminó traicionándote. Puede ser que en su momento fuera alguien que te llegara a prometer muchas cosas. Y finalmente es como que de la noche a la mañana no llegó a cumplir con nada de lo que te había prometido. Fíjate, quiero que veas la imagen. Si te das cuenta, estamos viendo un mago, pero es que está haciendo como trucos. Esto nos habla de esa habilidad, esto nos habla de esa manipulación, esto nos habla de esas mentiras, ¿verdad? Estamos viendo que esta carta está, pues, como mal aspectada. Entonces vemos, es como si esta carta nos hubiera salido al revés. Cuando la carta sale mal aspectada, es como si hubiera salido al revés. Si te das cuenta, vemos a alguien que está, pues, haciendo trucos con las cartas, algo así.
¿Y por qué? Porque tenemos también un 3 de espadas y esto nos viene a decir que finalmente, y probablemente para muchos de vosotros, este es algo que ya me lo dejaréis saber en comentarios, es alguien que terminó de la noche a la mañana desapareciendo de vuestra vida, rompiéndoos vuestro corazón. Y tuvisteis que ser muy fuertes y muy valientes, cosa que os costó mucho para poder salir adelante. En ese momento hay ese empoderamiento que esta persona creía que tenía él o ella en su momento, lo tienes tú. Es como que ahora tú eres el dueño o la dueña de absolutamente todo esto. Te diste cuenta de que hiciste demasiados sacrificios por esta persona, de que entregaste demasiado por esta persona y de que era alguien que finalmente no lo merecía. Es como si de todo esto tú hubieras aprendido, pues, de que no todo el mundo, de que no te puedes fiar de todo el mundo y de que no todo el mundo merece, pues, ese tiempo tuyo, esa generosidad, esa entrega por tu parte. Es como que aquí ha habido, pues, un aprendizaje muy importante. Sin embargo, tenemos un 6 de copas. También te voy a decir que yo percibo muy mucho otra persona más, una persona que está muy callada, una persona que está muy en silencio. Y yo lo que percibo es que aquí tenemos otra persona que está observándote desde hace muchísimo tiempo. Y es alguien que tú conoces o desde la niñez o desde la juventud. Probablemente aquí hubo una conexión especial, bonita, con alguien en su día, hace tiempo, que probablemente no llegó a nada. Quizá por obstáculos, quizá porque la vida os llevó por caminos diferentes, quizá porque al final cada uno hizo su vida y veo que aquí hubo como un amor de juventud o un amor de la niñez. Y probablemente sea alguien que próximamente te esté buscando con algún tipo de excusa, como por ejemplo, paso por aquí para saludarte y es alguien que lo va a estar haciendo definitivamente por redes sociales. Además, estamos viendo que tú tienes a esta persona en redes sociales. Bien, esta persona te observa, te sigue, ve todo lo que tú publicas, lo que dejas de publicar, lo que pones, lo que dejas de poner, en el caso evidentemente de que tengas redes sociales. Si no, podríamos estar pues viendo una persona que se va la carta del mundo a comunicar contigo en el caso de que tenga tu teléfono. Pero aquí hay una conexión, el volver a reconectar con una persona de tu pasado. Yo te voy a decir una cosa, pero lo que las cartas nos están diciendo es, ayer podemos estar viendo también una persona que viene de una separación muy dolorosa y que tú has sido siempre como esa estrellita o esa ilusión en la vida de este alguien. Y tú me dirás, bueno, sí que ya sé de quién me estás hablando, pero yo nunca he tenido nada con esta persona. No, pero posiblemente y próximamente se pudiera, siempre y cuando tú quieras, porque esta persona yo sí que la veo dispuesta, pero siempre y cuando tú accedieras y estuvieras de acuerdo, podría haber aquí una reconexión con esta persona con la cual pudieras llegar a iniciar pues una bonita relación sentimental. Vamos a ver entonces, mi querido Acuario, tu color de poder va a ser el blanco, tu número de la suerte el 8. Vamos a ver qué signos hay fuertemente marcados para ti. Tenemos el signo de Aries, a Capricornio, Cáncer, Escorpio, Libra, Sagitario, Virgo y Leo. Vamos a leer qué mensajito tienen tus guías para ti. Y nos dice: